Bueno, hoy vamos a analizar un circuito del tipo RC utilizando el método de la transformada de Laplace. Vamos a ver que este método nos simplifica el análisis, ya que de lo contrario tendríamos que estar trabajando con ecuaciones del tipo diferenciales. Tendríamos que estar muy preparados para utilizar integrales y derivadas. Y vamos a ver que el análisis se hace más engorroso. La transformada de Laplace fue desarrollada por el matemático francés Pierre-Simon Laplace en el siglo XVIII. Se utiliza para el análisis de sistemas lineales, para ingeniería de control, en procesamiento de señales, en circuitos eléctricos, que es el caso nuestro, teoría de la probabilidad y estadísticas, mecánica de fluidos y vibraciones, etc. Seguramente habrá otro tipo de utilidad. Vamos a empezar analizando el siguiente circuito. Como vemos, este circuito está formado por un generador de tensión B2 que tiene una tensión de 5 volt, una onda cuadrada con una frecuencia de 100 Hz, que ahora lo voy a mostrar más en detalle. Tiene una resistencia R1 de 1 kilo ohm y un capacitor C1 de 1 microfaradio. Una vez que tengo tensión, que se produce los 5 volt, va a circular una corriente. Esa corriente circulará en este sentido, que la vamos a llamar IDT. Esa corriente IDT va a producir una caída de tensión en la resistencia, acá, que la vamos a llamar BR1, y una caída de tensión en el capacitor, que lo vamos a llamar BCDT. ¿Sí? Y ahora voy a entrar más en detalle en la fuente de tensión, para que entendamos cómo va a ser el procedimiento. Bueno, vamos a ver el detalle de la fuente de tensión B2. Básicamente va a entregar una señal del tipo cuadrada, que va a tener un ciclo activo de aproximadamente un 80%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la tensión en que va a estar en 5 volt, o el tiempo que va a estar en 5 volt, va a ser aproximadamente de 8 milisegundos. Y 2 milisegundos estará en forma apagada. Y esto se va a reiterar permanentemente, porque eso es un generador. ¿Qué hago con esto? Con esto garantizo de que el capacitor en su tiempo de carga llegue, digamos, a la totalidad de la carga en ese tiempo, me sobren esos 10 milisegundos. Y ahora vamos a ver en el análisis. Entonces, básicamente, esto que está acá, ¿sí? El tiempo que está acá, ¿sí? Va a ser de 8 milisegundos, ¿sí? Aproximadamente. Es el tiempo que va a permanecer en 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué ocurre con el capacitor y qué ocurre con la corriente al momento que que se pone en 1, que es lo que queremos hallar. Como podemos ver, en el circuito lo hemos trasladado a otra hoja para poder empezar el análisis. Simplemente arrancamos como si fuera Leideón. Entonces empezamos con B2 o B va a ser igual a la corriente IDT, esta corriente que está circulando acá, por R1, más la tensión en el capacitor, que la tensión en el capacitor sabemos que es 1 sobre C por la integral de IDT diferencial T.
Esa es la forma de la tensión en el capacitor. Ya en otros videos explicaré por qué esa es la tensión en el capacitor, si alguien tiene alguna duda con respecto a eso. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es simplemente aplicar la transformada de Laplace. Aplico la transformada y nos va a quedar la transformada de Laplace de B, ambos miembros de la igualdad siempre, ¿no? Va a ser igual a la transformada de Laplace de I de t por R. R es una constante, la podría sacar afuera. Más, como voy a hacer acá, fíjense que voy a dejar afuera a 1 sobre C. Voy a aplicar la transformada de Laplace a la integral de I de t diferencial t. ¿Qué hacemos ahora? Es simple. Lo que vamos a hacer es buscar en tabla los valores que queremos convertir, llevar al plano de Laplace. Buscamos en la tabla. Buscamos en tabla. ¿Y cuáles son los primeros valores que aparecen? Los primeros valores que aparecen que necesitamos convertir es el valor de una constante, que es el que tenemos acá. Fíjense en que para una constante el valor de la transformada es A sobre S. Entonces, en nuestro caso, nos va a quedar B sobre S. Es igual. En el caso de la función I de t multiplicada por R, como va a estar en el plano de Laplace, va a ser I de S por R más 1 sobre C. En el caso de la integral, si miramos, en el caso de la integral, es este que está acá, ¿sí? Va a ser la función f de s sobre s. En el caso de nosotros la tenemos en el plano del tiempo, la vamos a tener que llevar al plano de la variable s. Entonces se convertirá en I de s sobre s. Este término que está acá, no le vamos a llevar el apunte todavía, porque en realidad lo vamos a utilizar cuando estemos trabajando con una carga inicial. Bueno, pero no es nuestro caso. Entonces nos va a quedar esto como I de S, ¿no es cierto?, sobre S, que lo voy a escribir acá. ¿Sí? Entonces se entiende que nos quedó básicamente B de S, o B sobre S, perdón, ¿sí? Una fuente de tensión es igual a I de S por R más I de S por 1 sobre SC. Es muy importante que veamos esto. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo en el plano de Laplace podría escribir esto. Podría dibujar un circuito equivalente, ¿sí?, donde tengo una fuente de tensión de valor B sobre S, una resistencia R, que tiene el mismo valor que en el circuito en el plano temporal, un capacitor, ¿sí?, pero que va a tener el valor 1 sobre SC, y por acá circulará una corriente I de S, ¿sí? Entonces, tranquilamente analizando este circuito, ¿sí?, pero en el plano de Laplace, yo puedo escribir que B de S, como si fuera ley de Ohm, es igual a I de S por R más I de S por 1 sobre SC. ¿Sí? Lo voy a mejorar porque la verdad que queda horrible. Lo voy a escribir abajo para que todos lo puedan ver. Entonces dijimos que podemos escribir esto como B de S igual a I de S por R más I de S por 1 sobre SC. ¿Sí? Perfecto. Es importante que entendamos esto. Ahora bien, ¿qué necesito hacer? Simple, voy a despejar de acá I de S. Para eso voy a sacar factor común I de S. Entonces yo puedo escribir esto como
B sobre S igual a I de S por R más 1 sobre SC. Voy a mover la tabla de transformada, la voy a mover acá. Así podemos seguir trabajando. Despejamos, I de S va a ser igual entonces a B de S sobre R más 1 sobre SC. Esto yo lo puedo escribir de esta forma, como B por S por R más 1 sobre SC. Siempre que estemos trabajando de esta forma, es conveniente que el polinomio donde aparece la S me quede de la forma S más algo, ¿sí? De la forma S más algo. Entonces, este término que está acá lo tenemos que arreglar. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Lo vamos a arreglar de la siguiente forma. Lo que voy a hacer es multiplicar la S, esta S que está acá, voy a hacer distributiva, ¿sí? Y voy a sacar factor común R. Entonces, I de S yo lo voy a poder escribir de esta forma. Al sacar factor común R, me queda fuera del paréntesis, me va a quedar así. B sobre R, lo puedo escribir por 1 sobre S más 1 sobre CR. ¿Sí? De tal forma que si yo hiciera la distributiva de R y sacara factor común, vuelvo a tener el mismo término que tenía antes. ¿Se entiende? Y ahí es como calculé el valor de I de S. ¿Sí? Siempre en el plano de Laplace. Siempre en el plano de Laplace. No nos olvidemos de eso. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para recuperar o llevarlo al plano temporal? Es aplicar la antitransformada. ¿Y cómo aplicamos la antitransformada? Simple. Aplicamos la antitransformada de I de S. ¿Sí? La constante la podemos dejar afuera. Y la antitransformada de 1 sobre S más 1 sobre CR. ¿Sí? Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es cambiar de hoja y lo voy a poner del otro lado para que podamos seguir haciendo el análisis. Y voy a llevar la tabla de Laplace. Cosa de simplificar. Bueno, el hecho de tener de aplicar la antitransformada a I de S, la vamos a convertir entonces en lo que sería I de T. Pasaría a ser ahora I de T. La estamos volviendo al plano temporal. I de T va a ser igual entonces a B sobre R y buscamos la antitransformada de 1 sobre S más 1 sobre CR. Si miramos bien, vamos a encontrar, buscamos en la parte de F de S, a ver qué se parece a este término que está acá. Y si vemos, acá tenemos este término, es muy parecida. Entonces quiere decir que la antitransformada de 1 sobre S más 1 sobre CR, ¿sí? Yo la tengo que vincular a este valor que está acá, ¿sí? Entonces, quiere decir que me va a quedar B sobre R por E a la menos 1 sobre C por R por T, que es la transformada de Laplace, la antitransformada, perdón, de 1 sobre S más 1 sobre CR. Y con esto concluimos la antitransformada de I de S y obtuvimos I de T, que si miramos bien es el valor de la corriente que seguramente ya conocíamos, nos habían dado como resultado o dado por hecho que la corriente en el capacitor tenía esta forma. Bueno, ahora vemos cómo se calcula y de dónde viene.
Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo de BCDT. Para el cálculo de BCDT se nos va a complicar un poquito. ¿En qué sentido? En el sentido de que esto salió por tabla directamente. O sea, tanto aplicar la transformada como la antitransformada. ¿Por qué? Porque todas las transformadas que tuvimos que aplicar estaban en tabla. Y la antitransformada también estaba en tabla. Pero puede ser, o se nos puede dar el caso, donde no encontremos una función que me permita aplicar a mí la antitransformada. Entonces lo que vamos a tener que hacer es aplicar ahí lo que se llama desarrollo de fracciones simples. Ya vamos a ver que hay un método que me permite convertir a mí una función, sin que, vamos a ver que es la multiplicación por ahí de dos polinomios, ¿sí? En el denominador, y la puedo convertir como suma de fracciones simples. Es un método matemático que no solamente la vamos a utilizar en Laplace, la podemos utilizar en otras aplicaciones. Bueno, volvemos entonces a nuestro circuito. Si recordamos, nosotros el circuito original dijimos que lo podíamos escribir en el plano de Laplace, lo podríamos haber escrito de la siguiente forma, ¿no es cierto? Esto era una fuente de tensión de valor B sobre S, una resistencia y un capacitor, ¿no es cierto? El capacitor de valor 1 sobre SC, esto es R, y B sobre S. Si quería hacer el análisis según la corriente, ¿no es cierto? El valor en el plano de Laplace de BC, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? El valor de BC de S, ¿no es cierto? Porque en el plano de Laplace la caída de tensión acá es BC de S. ¿A qué va a ser igual? A I de S, recordemos que por acá circula I de S, a I de S por 1 sobre SC. ¿Sí? Es como si fuera ley de Ohm. La corriente que circula por acá, multiplicada por 1 sobre SC, me tiene que dar BC de S en el plano de Laplace. Bueno, entonces tenemos cuánto vale I de S, ¿no es cierto? Planteamos BC de S va a ser igual a I de S, dijimos, que era igual a B sobre R por 1 sobre S más 1 sobre CR. Esto recuerden, lo tenemos ya lo habíamos hecho la deducción. Esto multiplicado por 1 sobre SC. Entonces, lo que podemos hacer ahora es BC de S. Puedo sacar factor puedo escribirlo de esta forma, como B sobre R C por, me va a quedar 1 sobre S por S más 1 sobre CR. ¿Está claro? Eso es lo que nos quedó. Ahora bien, tendremos que aplicarle la antitransformada a esto, ¿no es cierto? Como venimos haciendo. Si aplicamos la antitransformada, se va a convertir esto en BCDT, va a ser igual a la antitransformada de BCDS igual a la antitransformada de, en la constante la podríamos haber puesto afuera, ¿no es cierto? Que era lo que veníamos viendo. Podríamos poner B por RC, ¿sí? Y acá multiplicamos por la antitransformada de 1 sobre S por S más 1 sobre CR. ¿Sí? Bueno, como vemos, sí podemos, la transformada de Laplace, digamos, de BCDS, ¿sí? Va a ser BCDT, pero este término que está acá, ¿sí? Que yo le tengo que aplicar la antitransformada, no se encuentra en la tabla. En la tabla no aparece, en esta tabla, que es la tabla de Laplace, ¿sí? Entonces, como no aparece en la tabla de Laplace, ahí es donde vamos a tener que aplicar
el método de desarrollo de fracciones simples, que es el que les había comentado anteriormente. Vamos a eso ahora. Bueno, ¿en qué consiste este método? Simple. Lo que vamos a hacer es la función que tenemos que convertir, que es en nuestro caso 1 sobre S por S más 1 sobre CR, lo vamos a convertir en la suma de dos fracciones, donde una es A sobre S más B sobre S más 1 sobre C por R. De tal forma que si tuviéramos que hacer esta fracción, si tuviéramos que sumarla, como es el caso, el denominador común sería este, el que ya tenemos, el que tenemos acá, ¿sí? Deberíamos sacar, si quisiéramos sumar, el denominador va a ser ese. Entonces, lo que vamos a despejar o que vamos a hallar ahora son los componentes A y B, de tal forma que el resultado de esa suma me dé lo que tengo del otro lado de la igualdad. ¿Y en qué consiste el método? Es muy simple. Lo que vamos a hacer es buscamos el valor de S, ¿sí?, que hace 0 a cada uno de los denominadores de esas fracciones, ¿sí? En el caso de A, ¿sí?, ¿cuál es el valor de S que hace 0 a S? Es 0, no hay otra. En el caso de la fracción que contiene a B, el valor de S que hace 0 al denominador, ¿cuál va a ser? Menos 1 sobre CR, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos que buscar el valor de S que hace 0 al denominador. Bueno, continuamos. Vamos a resolver primero A, ¿sí? Para resolver A, lo que vamos a hacer es multiplicar a ambos miembros de la igualdad. Primero se multiplican ambos miembros de la igualdad por el polinomio divisor de A, ¿sí? Entonces me va a quedar S por S más 1 sobre CR es igual a A por S sobre S más B por S sobre S más 1 sobre CR. ¿Sí? Multiplicamos ambos miembros de la igualdad por el polinomio divisor de A, ¿sí? Y reemplazamos a la S por el valor que hace que el denominador de A sea igual a 0. ¿Cuál era? 0, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar a S igual a 0. Acá, en este caso, se me van a simplificar, en este caso se me simplifica, y en este caso va a terminar siendo 0, porque S, al valer 0 por cualquier cosa, me va a dar 0. Y esta S me va a quedar en 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual? En este caso, va a ser igual a 1 sobre C por R, ¿sí? Porque recuerden que esta S va a valer 0. Entonces, A va a ser igual a C por R. Fácil, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora el caso de B. Que vamos a hacer lo mismo. Vamos a multiplicar ambos miembros de la igualdad por el polinomio divisor de B. Entonces, esto va a quedar como S más 1 sobre C por R sobre S por S más 1 sobre C por R va a ser igual a A por S más 1 sobre C por R sobre S más B por S más 1 C por R sobre S más 1 sobre C por R, ¿sí? Y esto va a ser igual, lo vamos a reemplazar para S igual menos 1 sobre CR. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Esto con esto se va, se simplifica. Este término, cuando yo lo reemplace por S igual a menos 1 sobre CR, va a quedar 0, así que esto va a desaparecer. Esto con esto se simplifica. ¿Y qué me va a quedar entonces? Tengo que reemplazar por menos 1 sobre CR. Quiere decir que B va a ser igual
entonces no nos olvidemos que era B, va a ser igual a 1 sobre menos 1 sobre C por R. Quiere decir que B va a ser igual a menos C por R. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver a la ecuación anterior ya con con las fracciones simples preparadas. Esto era lo que me había quedado a mí cuando había desarrollado el circuito, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba? No encontraba la forma de aplicar la antitransformada. Ahora sí, ahora que tenemos, ya sabemos que en realidad yo lo podría escribir a esto como BCDS igual a B sobre RC por, y acá pongo como me había quedado, ¿no es cierto? A, que valía C por R sobre S más, perdón, era menos, ¿no es cierto? Menos B, que era C por R, sobre S, más 1 sobre C por R. ¿No es cierto? Y ahora sí, puedo sacar factor común C por R, entonces esto me va a quedar BCDS igual a B. Cuando saque factor común CR se va a simplificar con el que se encuentra acá dividiendo en B, y esto me queda 1 sobre S menos 1 sobre S más 1 sobre C por R. Y ahora sí voy a aplicar la antitransformada. Vamos a aplicar la antitransformada. Se va a convertir en BCDT. Va a ser igual a la antitransformada de BC de S igual a B por la antitransformada de 1 sobre S menos la antitransformada de 1 sobre S más 1 sobre CR. Y cerramos el paréntesis. Ahora sí lo puedo sacar. Entonces, BCDT va a ser igual a B, la antitransformada de 1 sobre S, sí la tenemos, ¿no es cierto? Que ya la hemos visto, la antitransformada de 1 sobre S, que era una constante, salía de acá. La antitransformada de 1 sobre S, entonces me queda que es igual a 1, en este caso, menos la antitransformada de 1 sobre S más 1 sobre CR, va a salir de acá, ¿sí? Ya está transformada, ¿no es cierto? Va a ser igual entonces a E a la menos 1 sobre CR por T. Y ahí tenemos la carga del capacitor. La fórmula de carga del capacitor. Una fórmula que ya la hemos visto en varias oportunidades, pero nunca sabíamos de dónde venía. Bueno, espero que hasta acá hayan entendido cómo hemos aplicado la transformada de Laplace para el análisis de un circuito RC. En un próximo video voy a ver y voy a explicar cómo se grafica, y vamos a ver en el caso de tener un inductor. Muchas gracias.